Hola, estamos en la etapa 4 de la ciencia del movimiento. Las máquinas, una aplicación de los principios y leyes del movimiento. Empezamos con la primera parte que trata sobre palancas. Tenemos este problema. Una barra de 6 metros que se utiliza como palanca se coloca el fulcro a 2 metros de distancia del extremo derecho. En ese mismo extremo se requiere soportar una carga de 90 newtons. Despreciando el peso de la palanca, queremos determinar la fuerza de potencia, la ventaja mecánica ideal, ventaja mecánica real y la eficiencia del sistema. Para resolver estos problemas, primero tenemos que dibujarlo. Tenemos una barra de 6 metros y nos dice que se coloca el fulcro a 2 metros del extremo derecho. Esta es la parte derecha y a 2 metros se coloca el fulcro. El fulcro es el centro de apoyo, que lo ponemos con un triángulo. Recordemos que toda la barra vale 6 metros. Si este pedazo vale 2, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 4 metros. En ese mismo extremo, el derecho, se pone una carga de 90 newtons. Aquí va una carga, que ese sería el punto de resistencia. Fr son 90 newtons, que es el punto de resistencia, por lo tanto este es el brazo de resistencia. Y la otra parte sería la fuerza de potencia, la que lo va a mover, y esta distancia sería el brazo de potencia. Para todos los problemas de palanca se utiliza la misma fórmula. Fp por Vp es igual a Fr por Vr. Es la misma fórmula para todos los tipos de palancas que existen, que recuerden que son 3. Nos está pidiendo Fp. Vamos a despejar. Vp está multiplicando, va a pasar dividiendo. Nos quedaría así. Y sustituimos. Fr son 90 newtons, Br son 2 metros y Bp son 4 metros. Entonces, 90 por 2 entre 4 nos da 45 newtons. Otra fórmula que se utiliza para todos los tipos de palancas son las de ventajas. Ventaja mecánica ideal, que sería Bp entre Br. Ventaja mecánica real, que es Fr entre Fp. Y por último, la eficiencia, que sería la división entre la ventaja mecánica real entre la ventaja mecánica ideal por 100. También nos pide encontrar todo eso. Vamos a realizarlo. Ventaja mecánica ideal, división entre Vp y Br. Vp es 4, Br es 2. Esa división nos da 2. Ventaja mecánica real, Fr entre Fp. 90 entre 45 nos da 2 también. Y por lo tanto, la eficiencia es la división entre las ventajas real entre ideal por 100, que sería 2 entre 2 por 100. 2 entre 2 es 1 por 100. La eficiencia sería del 100%. Estas fórmulas siempre se van a utilizar cuando estemos hablando de palancas. Vamos con el otro problema. Se tiene en el extremo izquierdo de una palanca de 5 metros un fulcro y a 1 metro de distancia del fulcro se coloca un peso de 90 newtons. Determina lo mismo que el problema anterior. Recuerden, primero se dibuja. Se tiene una palanca y nos dice que el fulcro está en el extremo izquierdo. Aquí ponemos el apoyo. Se pone como un triángulo. Esto mide 5 metros y nos dice que a 1 metro de distancia se coloca un peso de 90 newtons. Recuerden, siempre que se coloca algo ahí, esa es la fuerza de resistencia. Por lo tanto, como esa es la fuerza de resistencia, el otro punto es Fp. Esta distancia es 1 metro. Igual tenemos la misma fórmula. Queremos encontrar cuánto es la fuerza de potencia, despejamos. Al igual que el problema pasado, Vp pasa dividiendo y sustituimos. Fr son 90, Br es 1 metro y Bp son 5 metros. Esa división nos da 18 newtons. Vamos a encontrar las ventajas. Ventaja mecánica ideal,
Recordemos que es BP entre BR. 5 entre 1, 5. Ventaja mecánica real, FR entre FP. 90 entre 18, que son 5 también. Y por lo tanto la eficiencia, ventaja mecánica real, entre ventaja mecánica ideal por 100, 5 entre 5 por 100, igualmente nos da el 100%. Vamos con el siguiente problema. Ahora tenemos este problema. Ya nos da la figura, ya nos dice cómo es la palanca. Y nos pide determinar el largo de la palanca. Nos da FP y FR. Tenemos la misma fórmula. Nos está pidiendo BP, que es esta distancia. Despejamos. FP pasa dividiendo. Les recuerdo que simplemente tienen que saber cuál es R y cuál es P. R siempre va a ser la resistencia y por lo tanto su distancia es BR. Y P es donde nosotros vamos a mover, es la potencia. Nosotros queremos mover la palanca, nos vamos a sujetar de ese punto. Por lo tanto, desde el fulcro hasta la fuerza de potencia se le considera BP. Entonces solamente tenemos que saber cuál es la fuerza de resistencia y de ahí ya obtenemos todos los demás. Sustituimos, FR son 90 newtons, BR es 1 metro y FP son 30. Esa operación nos da 3 metros. La palanca tiene que tener 3 metros de longitud. Tenemos este problema que es muy similar a las palancas de segundo género, solamente que ahora la palanca está curveada porque es una caña de pescar. Al igual que en la palanca de segundo género, estos son los puntos de apoyo. En la de segundo género, esta es la fuerza de resistencia donde se coloca el peso y esta es la fuerza de potencia, que es donde nosotros lo vamos a mover. Pero aquí es al revés. La fuerza de resistencia, que es donde se coloca el peso del objeto que queremos mover, es ese punto. Este sería ahora fuerza de resistencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que mover la fuerza de potencia, que es este punto. Esta distancia es FP y esta distancia es FR. Como pueden ver, es lo mismo que el problema, es lo mismo que los problemas, es lo mismo que la palanca de segundo género, solamente que se intercambian los datos. Y pues es la misma fórmula de siempre. Nos pide determinar la fuerza que debe emplear el pescador, que sería FP. Entonces despejamos. FP es igual a FR por BR entre BP. Recordemos que la fuerza de resistencia FR siempre es donde está el peso del objeto, que en este caso el peso es de 343 newtons. FR sería toda la caña de pescar, que es 3.45 metros. Y BR nos dice que se está apoyando a 1.15 metros del extremo, del fulcro. Esa es BP, 1.15. Realizando eso en la calculadora, la fuerza de potencia son 1029 newtons. Se tiene que aplicar 1029 newtons para poder sacar el pescado del mar. Recuerden, lo importante en estos problemas es saber cuál es resistencia y cuál es potencia. En la resistencia siempre se va a colocar el objeto que se quiere mover. Y por último, tenemos este problema. Si se necesita mover un peso de 784 newtons, aplicando solo 78.4 newtons de fuerza, utilizando una barra con una longitud de 4 metros, ¿a qué distancia se deberá poner el punto de apoyo de la palanca? Vamos a dibujar el problema. Tenemos la palanca de 4 metros. Nos está pidiendo dónde poner el centro de apoyo. Vamos a ponerlo en algún lado, aquí. Queremos determinar esta distancia. No sabemos cuánto es. Vamos a ponerle X. Si eso vale X, ¿cuánto vale este pedazo? Si el total son 4
y le estamos quitando x, pues la distancia son 4 menos x. Entonces, este es donde está el peso, que es Fr. Se quiere mover un peso de 784. Eso es lo que se quiere mover, esa es la resistencia. Aplicando una fuerza, Fp, lo voy a poner más abajo, de 78.4 newtons. Utilizamos la misma fórmula. Vamos a sustituir. Como no tenemos algo en concreto que despejar porque queremos encontrar una distancia, primero sustituimos Fp, que son 78.4 newtons, Bp, que es 4 menos x, es igual Fr, que son 784, y Br, que es x. Vamos a despejar. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Realizando esta división, 784 entre 78.4 son 10. Y 10 por x serían 10x. Vamos a despejar. Esta x la pasamos para el otro lado. Es negativo, pasa a positivo. Voy a continuar acá. 10 más 10x más x son 11x. Esta ecuación la intercambiamos de posición. Lo que está en la derecha pasa a la izquierda, lo que está en la izquierda pasa a la derecha. Exactamente igual. Simplemente lo estamos volteando para verlo mejor. 11x es igual a 4. Queremos x. El 11 está multiplicando, pasa dividiendo. Quedaría 4 entre 11. Y esa es la distancia que se tiene que colocar el fulcro del lado extremo derecho. Estos serían los problemas de palancas. Como nos pide la distancia, hay que sustituir. Primero, ¿cuánto es 4 entre 11? 4 entre 11 son 0.36. Entonces, esto sería 0.36 y esta parte sería 3.64. Esas son las distancias a las que se coloca el fulcro, dependiendo si lo estamos viendo del extremo derecho o del extremo izquierdo. Y con esto concluimos los ejercicios de palancas.